Todos sabemos, hemos escuchado lo que son los periquitos, ¿no? Sabemos que se expresan mediante sonidos, mediante cantos, y también sabemos que si les tenemos paciencia, les podemos enseñar a decir algunas palabritas sueltas por ahí. Pero ¿sabían ustedes que en el año de 1971, en Hamburgo, un periquito no solo comenzó a hablar, sino que también empezó a darle mensajes a unos padres muy adoloridos por el fallecimiento de su propia hija? Antes de continuar, por favor, no se olviden de seguirnos, no solamente acá en YouTube, también estamos en Facebook, en Twitter, en Rumble, en Spotify y obviamente en divulgaciontotal.com. Continuamos entonces. Vintilá Oria nació el 18 de diciembre de 1915 en Segarcea, Rumanía. No sé si lo pronuncié bien. Realizó estudios de filosofía y de letras. Fue víctima de Adolfito y liberado por los ingleses junto con su esposa Olga. Se interesó mucho en filosofía, en ciencias, tradición, futurismo, etc. Escribió Encuesta detrás de lo visible, de contenido parapsicológico, con historias de fenómenos paranormales y con puntos de vista de expertos en la materia. Fue justamente Vintilá Oria quien relató en primera persona y quien participó de la investigación junto con Konstantin Raudive y con Germán de Argumosa la historia que vamos a contarles. Es la historia de la familia Damarós, papá, mamá y su hija Bárbara de 13 años. En las Navidades de 1970, los padres le regalan a Bárbara un periquito al que llamaron Butchi o Bachi, depende si quieren decirlo de manera diferente, ¿no? Quien se volvió el engreído de todos. Este periquito no decía ni una sola palabra, nunca aprendió, solo gorjeaba. El 17 de junio de 1971, lamentablemente, Bárbara fallece a los 14 años de una rara enfermedad. Duro golpe para los padres. Lo curioso empieza acá. Unos meses después, Bachi empieza a hablar. ¿Recuerdan que les comenté que nunca aprendió? Pues miren, lo comenzó a hacer. Primero se le escuchaba como una voz de hombre. Luego la voz de Bárbara diciendo Ich bin Bárbara, yo soy Bárbara. También frases cortas como estoy bien, soy feliz, he visto a Goethe, he visto a Gorky. También empezó a predecir cosas. La abuela se va a caer y se romperá una pierna. Mi compañera del colegio va a morir. Y dio incluso hasta fecha. Unos días después, la abuela se cae y se fractura una pierna y luego la compañera fallece. Se guardó registro de las centenares de frases que decía el periquito. Ambos padres guardaban esos registros para más claridad. El fenómeno empezaba siempre con el gorjeo del animal. Luego se interponía una voz de hombre, cortada a veces por la de Bárbara, cortada a su vez nuevamente por la del hombre. Eran palabras muy claras, algunas veces no tanto, describiendo el ánimo de Bárbara o profetizando algo o susurrando, mi mamá, mi dulce mamá. Algunas veces ambas voces pronunciaban palabras en francés, en inglés e incluso en ruso, idioma que los padres no conocían. Los Damarós no sabían qué hacer, hasta que un día se enteraron de la existencia de Konstantin Raudive, especialista en la materia, investigador de voces y autor de varios libros sobre el tema, y se contactaron con él. En julio de 1973 se pudo poner algo en claro. Número 1. No hay truco ni posibilidad de engaño. Germán de Argumosa, también en el grupo de estudio, estudioso del fenómeno en España y poseedor de una impresionante colección de voces, estuvo presente en una ocasión y al pasar un encendedor frente al animalito, cuando éste se ponía a hablar, se dio cuenta de que éste como que entraba en trance, ¿no? Ya que no parpadeaba ni se asustaba, era como un medium, los ojos fijos nada más. Número 2. El sentido profético de las declaraciones excluye cualquier participación de los Damarós, incluso de su subconsciente, que fue una de las teorías presentadas, que estos estuvieran de alguna manera inconscientemente influyendo en el periquito. En aquella ocasión, cuando se hizo el estudio, dejaron a Bachi con un magnetófono en una habitación y los estudiosos y la familia se fueron a otra habitación, ¿no?
Cuando escuchaban que empezaba a hablar, se acercaban corriendo, pero a lo mejor se presume que porque había un extraño en casa, el periquito volvía a su estado de periquito, y así sucedió varias veces. Oria luego nos cuenta que en un par de ocasiones el señor Damaros cambió su expresión y estalló en un sollozo desgarrador. Sus facciones expresaban un gran dolor, a punto de llorar. Luego nos dice que la tensión era tan fuerte que quiso marcharse, pero no lo dejaron y tuvo que quedarse y continuar escuchando lo que decía Bacci. La señora Damaros solo lloraba, ya se había convertido en algo común y corriente, por lo que Oria se preguntaba si ese periquito era un bien o un mal para la familia. ¿Qué pasaría el día que muriera, que se fuera? Los padres siempre se preguntaban, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nuestra hija? Muchos de los parientes ya no querían saber nada de ellos, ya que el periquito les parecía una tontería. Se encontraban muy solos. Oria continúa. Poco antes de mi partida, Bacci entra volando, se posa en la cabeza de su amo. Este lo coge delicadamente entre sus manos, se lo lleva a la boca, lo besa como si fuera una persona, lo es en el fondo. En aquel momento Bacci es Bárbara para su padre, y estalla en un sollozo corto y desesperado, el que ahoga en un supremo esfuerzo de autodominio. No puedo más. El pajarito emprende vuelo otra vez, se posa en el hombro de su ama. La escena se repite. Yo también participaría en aquel llanto. Estoy tan empapado del sufrimiento de los dos que me parece ver a Bárbara, notar su presencia, sentirme de alguna manera pariente suyo. Pariente, sí, hermanado por el misterio, por la crueldad de aquella muerte inextinguible. Desde el magnetófono, la voz de la niña afirma: estoy bien, soy feliz, no se preocupen, soy Bárbara, mi dulce mami. Me levanto, doy las gracias, recojo mi magnetófono con la cinta llena de voces. ¿Llegadas de dónde? No lo sé. Y me marcho. Es de noche y hace mucho frío. El tren llega enseguida. Me subo, me siento entre la gente tranquila, normal, que vuelve de su trabajo o va a Hamburgo para ir al teatro o al cine. Las ventanas pasan delante de masas compactas de tinieblas, cortadas de vez en cuando por las luces de las estaciones o de las casas. Han pasado ya 2 años desde mi última visita, nos cuenta. Mis contactos con la familia han sido esporádicos, pero al enterarme que el periquito ha muerto les escribo. Efectivamente, Bacci falleció el 7 de agosto de 1974 con 4 años y medio, después de haber anunciado su propia muerte. Curiosamente, el 5 de mayo de ese año, unos meses antes, anunció la muerte del profesor Raudive, quien efectivamente falleció el 2 de septiembre de ese año. El 3 de febrero, meses antes, anunció por primera vez su muerte. Lo hizo 7 veces. Una noche, cuando sus amos descansaban, Bacci se acercó para despedirse. Voló a la habitación donde estaban, recibió su acostumbrado beso nocturno y se durmió para siempre en la mano del señor Damaros. El 16 de diciembre de 1974, Coqui sustituyó a Bacci y ya estaban comenzando a hablar y hacer puente entre los dos mundos. Sus palabras no eran aún claras, pero se dejaba entender Bárbara, mami, papi. Entonces, si la voz de ambas avecitas no es más que el desgarre inconsciente de la familia que no logra aceptar la muerte de su hija, ¿cómo se explica el poder de precognición de aquella voz? ¿Cómo es posible que los Damaros hayan podido anunciar las fechas de tantas muertes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen o no creen? ¿Existió realmente este caso? ¿Es cierto todo lo que nos cuenta Vintilá Oria? Se afirma que sí. En todo caso, y de ser cierto, sería algo poco particular, ¿no? Ya que el medium acá entre el otro mundo, por decirlo así, y el mundo de acá, no es una persona, sino un animalito, un periquito. Lamentablemente, después de esto no pude encontrar más información. No sabemos qué más pasó, pero me pareció una historia muy, muy, muy interesante. Bueno, espero que también haya sido interesante para ustedes. Se cuidan mucho, se portan bien y a pensar bonito. Gracias. Chau.